lo alteraron químicamente para poder, para poder publicar y para poder vender. En Los Ángeles se tornó hay una película incluso que habla sobre eso, ¿verdad? La droga zombie, y dicen que ellos necesitan de tanto que es así viciante, ¿verdad? Eso es lo malo, ¿verdad? Pero lo bueno es que es un buen analgésico, ¿verdad? Y en dosis así normal es muy excelente y muy efectivo, ¿verdad? Ahí tenemos la codeína y la morfina, que son excelentes, ¿verdad? Sí, morfina, que son excelentes analgésicos que utilizamos acá en Sudamérica, ¿verdad? Y hay dos tipos de fármacos que se usan, están los débiles y los fuertes, ¿verdad? La intoxicación por opio se produce cuando hay un consumo excesivo, ¿verdad?, de una sustancia de esta clase, excediendo la dosis dentro de la ventana terapéutica del fármaco, provocando efectos tóxicos en el organismo. Esta intoxicación puede resultar de una sobredosis accidental. Organismo farmacéutico, interacción farmacológica, abuso de una sustancia de clase opioide. La clasificación se divide en dos grupos. En débiles, que tenemos la codeína y la hidrocodeína, y los fuertes, que está el tramadol, está la morfina y oxicodona en Estados Unidos. No sé si tienen así la oxicodona. Hay una película que habla sobre eso y yo les recomiendo que vean. Es una película así con hechos reales, ¿verdad? Es muy loco pensar como hay una mafia por detrás de esto, ¿verdad?, para que se haya aprobado, ¿verdad? Se volvió una pandemia en Los Ángeles, están drogados por el opio, ¿verdad? La codeína tiene un bajo potencial para crear, hacer una dependencia, ¿verdad? Oxicodona, que es la que hay en Estados Unidos, aislada en diversas combinaciones como oxicodona y paracetamol, aeromipelidina, morfina, la pectoxicina y la hidromorfina, que son los analgésicos más fuertes. Mecanismo de acción. Los mecanismos de acción se encuentran en los canales iónicos de la membrana neural mediante la acción por la proteína que es del canal, permitiendo la apertura de los canales de potasio e inhibiendo los canales de calcio. Reduce así la probabilidad de generación de potencial de acción, liberación de transmisor a nivel bioquímico. Son eficaces como analgésicos que se inyectan en dosis mínimas y intracerebrales específicos. Son supraespinales, espinales y periféricos. Varían en cuanto a su actividad sobre los receptores. Algunos tienen acciones combinadas agonistas y antagonistas. O sea que en síntesis lo que hace es ensancha por esos canales de calcio y el de potasio para que pueda actuar el fármaco. Ensancha un poco, agranda un poco para que pueda. Es muy efectivo, periférico y centralmente. Pero su problema es la dependencia. Indicaciones. Dolor moderado severo y para pacientes oncológicos. Sus indicaciones de uso: dolor moderado severo, pacientes oncológicos, presiones crónicas, infarto agudo de miocardio. Sería como toxicocinética. El principal efecto tóxico es una disminución de la frecuencia y profundidad de la respiración, que puede progresar o aumentar. Otras complicaciones también pueden dar edema pulmonar, puede desarrollar en minutos y pocas horas, después una sobredosis de opioides. Te puede dar entonces muy rápido, que puede ocasionar la muerte. Edema agudo del pulmón, apnea, que está dando la sobredosis por oxicodona, por ejemplo. La dosis toxicológica. El principal efecto tóxico es una disminución de la frecuencia y la profundidad de la respiración. Por eso los pacientes llegan a fallecer por apnea, esto que ingieren mucho fármaco como la oxicodona y la morfina.
progresa a apnea. Otras complicaciones, edema pulmonar generalmente que se desarrolla en minutos y pocas horas después de una sobredosis de opioides. Y la muerte se debe principalmente a una hipoxia. Esta es una dosis de la presentación que viene en un fármaco. La morfina, su presentación en ampolla de 2, 10, 20 miligramos. La codeína es una ampolla de 60 miligramos, comprimido de 30. La fentanilo en parche, cada 72 horas. Meperidona en ampolla de 100 miligramos. Ampolla tramadol, también viene en ampolla, comprimido y gotas, de 50 y 100 miligramos. Dosis mínima 400 miligramos por día. Los efectos adversos es supresión de la tos, constipación, euforía, náuseas, vómitos, prolongación del trabajo de parto, hipotensión estática, depresión respiratoria, retención urinaria. Los importantes son fármacos que generalmente toleran tolerancia y dependencia. Más dependencia que tolerancia. Los efectos adversos, supresión de la tos, que ya dijimos. Datos importantes son fármacos de la misma cosa. La presión respiratoria, en dosis alta. Los opioides más utilizados. La morfina y codeína son los más utilizados. Codeína se asocia con algunos analgésicos, como el paracetamol, para potenciar el efecto, ¿verdad? Porque como dije, abre un poco esos canales de potasio y de calcio para que pueda actuar más rápido el fármaco. El opio está muy ligado históricamente a ciertas historias. No sé si escucharon la guerra del opio con entre Inglaterra y China hace 50 años, ¿verdad? Los ingleses por eso son muy adictos al té. Usha que se llama. Se busca té por hora. ¿Quiénes tienen Usha más, ¿cómo se dice? Más lindos son los chinos. Y en los años 50 ellos decidieron alzar el precio a los ingleses del Shah. Y eso no les gustó a los ingleses. Entonces ellos le introdujeron el opio en China. Y fue para que te digan, o sea, cuento más que esta pequeña historia para que te vean cómo es adictivo el opio, ¿verdad? Introdujeron el opio, allá no había el opio. En poco tiempo toda la población se quedó muy viciada en opio, que fue una epidemia a nivel regional en China, y prohibieron el opio en China. Y esa fue la principal guerra por la cual ellos independizaron Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong era de los ingleses. O sea que es una larga historia, así que estoy resumiendo en pequeña palabra. El opio es muy adictivo, muy adictivo. Van a decir que la codeína es buena, que la morfina, sinceramente, como analgésico es bueno, pero hay que tomar con cuidado. Morfina una o 3 veces puede crear esa dependencia, ¿verdad? Como futuro médico tienen que tener cuidado al indicar cierto. En Estados Unidos se quedó en una epidemia. Gracias a Dios que aquí no llegó el analgésico, que es heroína inyectable. Tienen que ver la película, voy a pesquisar la película y voy a pasar el nombre. Es una biografía sobre la oxicodona, muy linda, muy lindo filme, muy pegado, muy parecido. Incluso contra opio. Tiene su programa como analgésico de bueno, pero viciable. Super. Fentanilo, meperidona, tramadol. El antídoto, el naloxona, que es la antagonista del opio, se usa 0,4 a 2 miligramos endovenoso. Manifestaciones clínicas ya hablamos un poco. Los hallazgos clínicos pueden involucrar múltiples sistemas en que la historia es importante tratar de identificar qué opioide es específicamente responsable de la intoxicación y el momento de la ingestión.
El síndrome descrito clásicamente en pacientes con intoxicación por opioides incluye apnea, estupor y miosis, pero en estos hallazgos no están presentes constantemente. La causa de la intoxicación grave por opioides es la depresión respiratoria. La administración de dosis terapéuticas de opioides en personas sin tolerancia a los opioides provocan una disminución notable en todas las fases de la respiración, que puede progresar a apnea, es lo que ya estábamos diciendo. Con una frecuencia respiratoria menor o igual a 12 respiraciones por minuto en un paciente que no está en sueño fisiológico sugiere fuertemente una intoxicación aguda por opioides. Particularmente si se acompaña de miosis, es la misma cosa que estamos diciendo. Manejo del paciente. Generalmente estos pacientes por intoxicación llegan en un estado muy grave, por sus consecuencias lo que da de una depresión respiratoria, así como la compañera apnea y hipoxia. Entonces son pacientes que llegan graves. El paciente con apnea ahí necesita un estímulo farmacológico, un estímulo mecánico, ¿verdad? Para volver a que pueda respirar, ¿verdad? Para pacientes con estupor que tengan una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto o menos, se debe proporcionar una ventilación una ventilación mecánica con máscara, una válvula, realizando la maniobra de elevación de la mandíbula para asegurar que la posición anatómica ayude a reducir la hipercapnia, que es la hiperventilación. Cuando se sospecha de intoxicación por opio y depresión respiratoria, se debe utilizar naloxone, que es el antídoto. El antídoto para sobredosis de opio es un antagonista de los receptores de opioides competitivos que revierte todos los signos de intoxicación por opio. Es activo por vía parenteral, o sea que endovenoso se hace. Intranasal también o pulmonar, pero tiene biodisponibilidad insignificante después de la administración oral, porque tiene un metabolismo de primer paso extenso. Antídoto ya hablamos, naloxona, tratamiento. Consiste en sustituir. No. Tratamiento consiste en sustituir un medicamento prescrito por una dosis regular que el usuario toma durante un periodo prolongado, que puede ser meses o años, en lugar de reducir la dosis y finalmente suspender el medicamento. Se puede usar metadona, buprenorfina o naltrexona para reemplazar los opioides. Entonces puede ser reemplazado por estos medicamentos. Conclusión. A la hora de prescribir cualquier opioide es necesario calcular correctamente las dosis necesarias y en caso de tolerancia aumentar la dosis con moderación. Se debe reemplazar un seguimiento estricto para la identificación de la presencia de efectos adversos y ante la presencia de estos se pueden reajustar las dosis, cambiar la vía de administración o realizar una rotación de opioides, cambios consecutivos de opioides para evitar la tolerancia. También es interesante mantener un analgésico de otra clase para el control del dolor, cuando aún no se ha establecido la dosis terapéutica adecuada. En caso de intoxicación es fundamental mantener la estabilidad vital del paciente y si el caso es grave, utilizar un antagonista. El médico debe presentar atención a realizar el tratamiento y no solo a la desintoxicación. En realidad la intoxicación hospitalaria es muy difícil, ¿verdad? Más se da en pacientes que tienen uso regular de ciertos medicamentos. Y para dejar que ellos dejen de usar es muy complicado. Para desintoxicar y que no continúen con sus medicamentos, cuando se llega a viciar, digamos, por el opio, es muy difícil que deje. Generalmente el paciente se muere con su vicio, porque mata rápido. Heroína sintética. Y este es nuestro pequeño resumen del trabajo. Vamos resumir essa parte de opioides. Intoxicação por opioides ela pode acontecer, como eles falaram, é comum, acontece, não de forma tanto intra-hospitalar, fora do hospital,
Em que tipo de paciente normalmente a gente vê, Francisca? En pacientes idosos Idosos, y hay personas que usan también tipo de drogas. drogas. Também, os pacientes idosos normalmente por Idosos quê? generalmente porque clonazepam o diazepam o la codeína Então, por que idosos? Porque generalmente son pacientes con una patología crónica, ¿verdad? Generalmente hay pacientes con un CA, ¿verdad? Un paciente que tuvieron una cirugía o un problema traumatológico, y son pacientes que necesitan de analgésico fuerte, ¿verdad? Y el uso continuo de estos analgésicos es lo que provoca esa dependencia. Una vez o dos veces un paciente que vino con sospecha de ya no le va a viciar, ¿verdad? No quiero asustarla a usted, yo digo que tiene que tomar con pinza, tiene que tomar con cuidado la indicación de estos medicamentos, ¿verdad? El uso prolongado, el uso crónico de esto sí crea dependencia, y la dependencia sí o sí le va a llevar a una muerte, porque es difícil dejar la adicción al opio. Heroína es heroína sintética, la heroína viene del opio, Sim. del líquido hecho del opio. Sim. Síntesis. Normalmente pacientes que fazem idosos, fazem tratamento de algum CA, eles podem acabar o quê? Tendo uma intoxicação. Isso porque eles querem aliviar a dor. O ópio, os nossos opioides, é só para aliviar a dor, não tem outro efeito a não ser analgesia. Porém, quando alivia a dor, ele também traz uma sensação de bem-estar também. Por isso que ele causa dependência, porque nós temos receptores que nós produzimos, endorfinas, certo? E essas endorfinas elas dão sensação de prazer, de bem-estar. Por isso, quando esses medicamentos se ligam nesses receptores, eles causam o quê? Um processo de dependência. A pessoa ela sente bem-estar, prazer, por isso que torna-se dependente. E nesse caso aqui, qual seria a manifestação que a gente observa na pupila do paciente em uma intoxicação por opioide? Miose. Como que é essa miose? A miose que a gente fala pontiforme, a miose que a gente fala pontiforme bilateral em ambos ossos, tá? A gente observa como está conformada a triada por intoxicação de opioides. Miose, apnea y hipercapnia. Clínicamente hablando. O que o paciente apresenta? Bradicardia, bradicardia. Não, a triada do paciente, que ele apresenta normalmente na triada. Isso foi uma pergunta quase que eu não prova de vocês. O que é Maria Fernanda? Mafer. A triada, como que ela está conformada? Eu ainda falei para vocês. Que normalmente o paciente apresenta depressão respiratória é uma delas. Tem que tomar cuidado, porque esse é muito evidente. A gente observar um paciente com intoxicação por opioides. A gente tem que tomar cuidado com a depressão respiratória, principalmente. Essa miose pontiforme a gente consegue observar e o paciente ele pode entrar em coma muito rápido. Então aí que está conformada a triada, ou seja, a triada clássica por intoxicação por opioide. E o antídoto que a gente tem aqui é a naloxona, certo? Naloxona que a gente tem é a naltrexona também. Só que a gente utiliza em caso de intoxicação, normalmente tem naloxona, certo? Obrigado, menina. Obrigado por vocês. Eu vou chamar quem quiser, vou chamando vocês aqui para olhar.